Hola amigos, una vez más nos encontramos en el portal de Medicina Hiperbárica. Hoy traemos un caso muy interesante que nos pareció mismo digno de mostrarlo porque hay enfermedades que obviamente no tienen un tratamiento específico y de esa manera vamos a ver cómo utilizar las diferentes herramientas dentro de la medicina para ayudar a este tipo de pacientes. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Crohn, vamos a ver un poquito sobre qué es los síntomas, el tipo de tratamiento, los tipos de tratamiento y los beneficios que tiene la medicina Claro, hiperbárica. la oxigenoterapia nuevamente es una buena herramienta, un buen ayudante, dependiendo del tipo de paciente, de la cronicidad de la patología esta, pero vamos a ver un poco sobre las estadísticas que marcan cuáles son los resultados que puede tener el paciente en esta enfermedad. ¿Vamos a Perfecto, verlo? vamos a Bien. verlo. Bueno, como decíamos entonces, estamos ante el síndrome de Crohn, ¿verdad? Sabemos que es una enfermedad crónica tramural, una enfermedad autoinmune que causa una inflamación e irritación del tubo digestivo a ese nivel, que puede ser a nivel intestino delgado y primera porción del intestino grueso en particular, pero puede recorrer particularmente de la boca hasta el ano. De etiología desconocida, si bien no existe un tratamiento específico, tiene sus síntomas. Entonces los síntomas van a depender de la localización y de la severidad de la inflamación. Entonces puede ir desde diarrea, fiebre, fatiga, dolor, cólicos abdominales, sangre en las heces, aftas en la boca, disminución del apetito, dolor cerca del ano por fístulas. Uno de los primeros, muchas veces, no es que siempre, pero muchas veces el primer signo visible es en la boca, se manifiesta como una estomatitis aftosa antes de que tenga manifestaciones a nivel intestinal. Ahí está. El tratamiento habitual o clásico, como decimos, no hay un tratamiento específico, pero se los trata con corticoides, tratamiento sintomático, buscando justamente un efecto antiinflamatorio. También se utiliza hoy en día el ácido aminosalicílico o también llamado 5-ASA. Se puede usar antibióticos muy comúnmente, inmunosupresores y anticuerpos monoclonales anti-TNF, o sea, factor de necrosis tumoral. Esto sería lo clásico. En adyuvancia, entonces, a lo que mencionábamos hoy de estas medicaciones, el efecto de la medicina hiperbárica, ¿verdad? De la terapia con la oxigenoterapia es antiinflamatorio. El efecto Primordialmente, claro, el antiinflamatorio. efecto antiinflamatorio precisamente va a ayudar porque va a tratar de remitir los síntomas, el grado de dolor que tienen estos pacientes, porque también se los medica con analgésicos, algunos llegan a analgésicos mayores, pero bueno, también está esa etapa de acostumbramiento, entonces es bueno analizar el caso clínico en particular, la cronicidad que presenta este caso en particular, porque no en todos se lo medica con lo mismo, ni en todos se resulta el mismo efecto. O sea que vamos a ir variando, pero si hay algo que tenemos claro entre los efectos fisiológicos de la oxigenoterapia, va a ser el efecto antiinflamatorio, el que encontramos obviamente que es muy positivo. Y por otro lado, va a aumentar la cicatrización de las fístulas, estimula entonces la cicatrización de fístulas como otro efecto fisiológico clave para este síndrome. Mejora también la neovascularización, otra de los efectos fisiológicos que hemos mencionado en los sucesivos programas. Mejora la neovascularización para estimular el cierre de las heridas, de las fístulas perianales. Ahora vamos a ver un caso clínico en particular muy interesante y un esquema, dibujo que más o menos nos guía en ese tipo de lesiones. Y también va a estimular el efecto antimicótico y antiviral. ¿Tá? Así que ahora nos vamos a ver un poco más claros en el caso clínico en particular. Vamos a verlo. Como les decíamos, este caso en particular también consideramos que era pertinente mostrárselos y que si bien en la pretensión de todo colega de la salud es lograr el mejor resultado, bueno, como les comentábamos, este caso en particular que había generado una lesión muy grande, una comunicación entre el paladar, ¿verdad? La cavidad oral y la cavidad nasal. Obviamente que
en los estudios que hicimos tomográficos y todo, buscábamos en nuestra máxima pretensión, en este caso en particular como cirujanos, era provocar el cierre, pero el cierre osteomucoso era imposible. Si bien acá vemos la, la comunicación establecida a nivel buconasal de la mucosa y su mucosa, el área en la El que falta defecto el óseo defecto óseo era, era mucho mayor, era algo sí, así. Y no solamente establecía la comunicación buconasal, sino que también estaba comunicado con el seno maxilar, o sea que era una cavidad antral muy grande y no era posible un cierre en ese sector óseo y óseo mucoso. Entonces consideramos, inclusive para el grado de sufrimiento del paciente, la cronicidad muy elevada de larga data y un poco la alteración a nivel psicológico del paciente porque estaba muy afectado, que si bien pudimos lograr disminuir la comunicación buconasal, como vemos acá, a nivel de la mucosa, no era posible el cierre el cierre definitivo. total. Por eso diseñamos un sistema protésico, no solo bimaxilar, ¿verdad? Para que mejorara la masticación de la paciente, porque no eran solo las alteraciones características sindrómicas, sino que el descuido este, de la cavidad oral, tenía muy mala higiene también. No era precisamente lo ideal, tuvimos que eliminar todos los focos, no pusimos todas las fotos porque era muy larga la historia, eliminamos todos los focos sépticos, logró cicatrizar, vimos las piezas dentales que quedaban en esa forma y bueno, se hizo la rehabilitación con un tipo de prótesis se llama obturatriz, que provoca el cierre mecánico de esta zona, mejorando así los fonemas, la emisión de los fonemas del paciente que también tiene un grado de dificultad importante para entenderse cuando uno quería dialogar con el paciente. Y de esa manera logró masticar mejor, deglutir, fonar y no llevar comida a la cavidad nasal e intercambio de fluidos y las dificultades que con eso lleva. Por eso, acá vemos en la foto final la rehabilitación en la que recupera en forma protésica sus dientes, cierra Devolvemos mecánicamente esto, su estética también. estéticamente, anímicamente para el paciente, emocionalmente es algo muy importante, ¿verdad? A cualquiera nos pasaría lo mismo. Y no por eso dejamos de mencionar que estadísticamente los pacientes que se tratan, tenemos un 50% al entrar en la cámara hiperbárica, como ya mencionamos, los efectos fisiológicos, etcétera, un 50%, esto es una fístula perianal, ¿verdad? Que es característica de los pacientes. Acá en el esquema nosotros vemos la fístula como labra un trayecto y va a dar a nivel del intestino, a nivel de la ampolla. Entonces, se establecen este tipo de fístulas. No solamente son muy dolorosas, molestas, es muy difícil el cierre y este tipo de úlceras anorrectales que generan son muy dolorosas, difíciles en la cicatrización. Por eso decíamos que el 50% de los pacientes tratados con oxigenoterapia tienen el cierre como son múltiples que se dan, de varias fístulas. Dependiendo de el tiempo, la larga data que lleva la cronicidad y la manifestación de estas fístulas, bueno, se logran el cierre desde algunas en forma total y a otras en forma parcial. Tenemos un porcentaje después de ese 50, un 25 restante que cierran parcialmente, no todas, y otros muy poco. De esa Así que manera mejoramos también la calidad de vida del paciente. exacto, la calidad de vida obviamente que está muy alterada, muy disminuida, y si bien no hace milagros, tenemos muy claro, es una herramienta más a tener en cuenta junto con los tratamientos farmacológicos, que si bien no hay un tratamiento ideal, sabemos que dependiendo del cuadro y de los pacientes, recurriendo a estas herramientas y potenciando los efectos, que obviamente son pacientes que están muy molestos, doloridos, la oxigenoterapia también resulta una buena herramienta para ayudar a los pacientes con estas características. Pienso que alguna otra cosa más que decir. Por aquí creo que estamos bien. Bárbaro. Bueno, una vez más colaboramos un poquito con... Bueno, hasta aquí llegamos por hoy en el video. Esperemos les haya servido de aporte a todos aquellos colegas que están tratando el síndrome de Crohn. Exacto.
y vimos una vez más cómo la oxigenoterapia brinda aportes en este tipo de tratamientos que a veces no son tan definidos, son tratamientos sintomáticos, dependen de la cronicidad del caso en particular. Y esto, digo, en este caso, como vieron, tuvimos que hacer una rehabilitación que si bien hicimos el intento quirúrgico, ustedes vieron que disminuyó el tamaño de la comunicación que se había establecido a nivel buco-nasal, precisamente porque una de las tantas molestias que tiene este tipo de pacientes es justo la dificultad para fonar, o sea, para poder hablar bien, porque la emisión de los fonemas del lenguaje están alterados por la comunicación buco-nasal y suena eh, los fonemas como una corneta, o sea, es difícil interpretarles qué es lo que quieren decir. Entonces, del punto de vista fonatorio, fue un gran aporte que se pudo hacer con la rehabilitación protésica, ya que las maniobras quirúrgicas resultaban insuficientes, lograron un cierre mucoso, pero no tan notorio y menos absoluto, porque no tenía sustento, no se tenía sustento óseo, ¿verdad? Estaba comunicado en el paladar a nivel buconasal y con el seno maxilar también. Entonces encontramos que esta era una solución. Pudo hablar mejor, poder deglutir, fonar y no había intercambio de fluidos entre las cavidades. Esperemos que les haya gustado y bueno, nos vemos una vez más en el canal del Portal de Medicina Hiperbárica. Muchas gracias y ya saben que cualquier información más que quieran tener nos pueden escribir al correo. Exacto, lo ven ahí abajo y ahí estamos en comunicación. Nos vemos, chau, chau.